En el momento en que dejas de perseguir es cuando empiezan a recordar. Así es como funciona, amigos míos. No cuando suplicas, no cuando explicas, no cuando intentas demostrar tu valía a alguien que te ha tratado como si fueras prescindible. No, es cuando dejas de aparecer, cuando te callas. Es entonces cuando su mundo se llena de ruido, de preguntas, de remordimientos, de recuerdos. No pueden escapar, porque aquí está la cruda realidad que nunca esperaban. Cuando los ignoras, no pueden ignorarte. Hola amigos, imagina esto. Entras en una habitación donde antes había un fuego. Todavía puedes oler el humo en el aire, sentir el calor en las paredes, pero el fuego se ha apagado. Ni un destello, ni una brasa, ni siquiera una chispa, solo silencio. Pensabas que ese fuego duraría para siempre, pero ahora está frío. Así es como se siente tu ausencia. Eso es lo que pasa cuando dejas de prestar atención a alguien. No solo se dan cuenta, entran en pánico porque tú eras el fuego, y ahora que te has ido, ya no pueden calentarse con tu energía. Solo pueden recordar cómo se sentían antes. Y eso es lo que atormenta a la gente. Verás, la mayoría de la gente piensa que ignorar a alguien es pasivo. Piensan que el silencio es debilidad. Pero déjame decirte algo real, algo antiguo. El silencio es una fuente de gran fuerza. No soy yo quien lo dice, es Lao Tzu, y no se equivocaba. Porque el silencio no solo crea distancia, crea poder. Un poder psicológico real e innegable, del tipo que nunca ven venir. Te han dicho que si no respondes, te olvidarán, que si no les bloqueas, pensarán que aún tienen una oportunidad, que si no dices la verdad, nunca te escucharán. Pero ahí está la mentira. No olvidan a quien desaparece en silencio. Les recuerdan más. La mente no se obsesiona con lo que entiende. Se obsesiona con lo que no puede explicar. Y cuando te vas sin luchar, cuando desapareces sin drama, cuando dejas de aparecer como solías hacerlo, te conviertes en una pregunta que no pueden responder. Y la gente no deja pasar las preguntas. Eras el patrón, eras la rutina, eras la comodidad, y ahora eres impredecible. Eso es lo que les vuelve locos. No saber lo que estás pensando, no saber si te importa, no saber si has seguido adelante. ¿Y sabes qué? Eso no es crueldad, es claridad, porque no los estás ignorando para hacerles daño. Los estás ignorando para curarte. No te callas porque seas débil. Te callas porque ya has terminado de malgastar tu voz en alguien que nunca te ha escuchado. Y lo entiendo. El silencio da miedo. Al principio parece que no pasa nada, que eres tú quien está perdiendo. Pero eso es una ilusión, porque mientras tú te quedas quieto, en su mente se desata una tormenta. Mientras tú creces, brillas y finalmente eliges la paz, ellos pierden el control de todo lo que creían controlar. Ese es el poder de marcharse sin decir nada. Esa es la belleza de no reaccionar. Así que repítelo conmigo, amigo mío. El silencio genera poder. Escríbelo en los comentarios ahora mismo. Deja que el mundo sepa que ya no persigues a personas que nunca deberían haber tenido acceso a ti. Dale a me gusta, suscríbete y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación va a cambiar las reglas del juego. Número 1. La mente no puede dejar ir lo que no entiende. La gente no se obsesiona con lo que ha descubierto. Se obsesiona con lo que ha quedado en silencio sin explicación. Dejad que eso cale, amigos míos, porque ahora mismo pensáis que vuestro silencio significa que habéis sido olvidados. Pensáis que vuestra falta de respuesta equivale a vuestra pérdida. Pero la verdad es que, cuando los ignoras, no te vuelves invisible, te vuelves inolvidable. El silencio tiene una psicología extraña. Cuanto más ruidosa era una persona en tu vida, más ruidoso es su silencio cuando llega.
Y cuando dejas de reaccionar, cuando dejas de dar explicaciones, cuando dejas de desempeñar el papel que te han asignado, no desapareces. Te conviertes en lo único que su mente no puede resolver. Imagina que estás leyendo un libro. La historia es apasionante. Estás a mitad, metido en ella, curioso, enganchado, y de repente las páginas se acaban. No hay final, no hay resolución, no hay pista de lo que pasa después. Cierras el libro, pero tu mente no se apaga. Te quedas despierto pensando en ello, repitiéndotelo, preguntándote qué podría haber pasado. Eso es exactamente lo que sienten ellos. Cuando te vas sin decir nada, te conviertes en el cliffhanger del que nunca obtuvieron un cierre. Y déjame decirte algo, no siguen adelante, se hunden en una espiral. Ahora quizá te preguntes, ¿pero no pensarán que soy débil por no decir nada? ¿No pensarán que no me importaba? ¿No me olvidarán? No, amigos míos, eso es lo que os han hecho creer, para que sigáis persiguiendo, para que sigáis actuando, por gente que nunca aplaudió vuestro valor cuando estabais en primer plano. Porque esta es la incómoda verdad. La gente solo entra en pánico cuando le quitan el control. No cuando suplicas, no cuando lloras, no cuando bloqueas, sino cuando desapareces sin explicación. Es entonces cuando su mente rompe su patrón y empieza a preguntarse, ¿importaba? ¿Por qué no reaccionan? ¿Qué está pasando? Y esas preguntas no se desvanecen, se agravan. Creían que te tenían calado, que siempre enviarías ese mensaje a altas horas de la noche, que al final acabarías contactando, que tu silencio era temporal. Pero cada día que pasas en silencio es un día más que pierden el control. ¿Y sabes qué? La gente no se arrepiente de perderte cuando les dices por qué. Se arrepienten cuando se dan cuenta de que ya no tienen acceso a tu mente. Esperaban la misma historia, esperaban la misma reacción. Pero cuando el guión cambia, cuando el actor abandona el escenario en mitad de la representación, sin aplausos, sin avisar, es cuando el público se queda paralizado, confundido, obsesionado. Y esto es lo que tienes que entender. No tienes que explicar el giro inesperado de la trama. Solo tienes que salir del escenario como si nunca hubieras estado actuando. Y sí, sé que es difícil. Sé que el silencio puede ser insoportable, como si fueras el único que está sufriendo, como si ni siquiera se dieran cuenta de que te has ido. Pero eso es una ilusión, porque el silencio no funciona como un rayo, funciona como el agua, lento, penetrante, silencioso. Pero con el tiempo lo transforma todo a su alrededor. Puede que hoy no veas el efecto, pero en su mente la tormenta ya ha comenzado. Así que no rompas tu silencio solo para demostrar tu valía. La demuestras con tu ausencia. La demuestras siendo impenetrable. La demuestras negándote a participar en la historia de otra persona, cuando olvidaron que tú eras el giro inesperado de la trama, que tú eras la calidez, que tú eras la constancia, que tú eras a quien creían que siempre tendrían a su alcance. Pero ahora eres la pregunta sin respuesta, la página en blanco, el sonido que se detuvo sin previo aviso, y nada vuelve más loca a la mente que una pregunta sin respuesta. Así que repítelo conmigo, amigo mío. Soy el silencio que no pueden resolver. Escríbelo en los comentarios. Muéstrales. Muéstrate. Muéstrale al mundo que ya no vas a dar explicaciones, que ya no vas a reaccionar, que ya no vas a ser predecible. No te han olvidado, te han grabado, no te ignoran, te estudian en silencio. Y créeme, ¿qué va a pasar ahora? Se asegurarán de que nunca vuelvan a dormir tranquilos. Quédate conmigo. Número 2. Ignorar crea un vacío emocional. La forma más rápida de ser recordado es desaparecer mientras ellos siguen mirando. Esa es la paradoja para la que nadie te prepara, porque todo el mundo te dice que digas la verdad, que defiendas tu valor,
que te mantengas firme con palabras, pero a veces la decisión más inolvidable que puedes tomar es no hacer nada. Cuando te callas, cuando dejas de alimentarlos con tu energía, tu atención, tu presencia, no te vuelves impotente. Te vuelves invaluable, no porque de repente te valoren, sino porque finalmente sienten el espacio que solías ocupar. Déjenme describirles una situación, amigos míos. Imaginad que entráis en una habitación con un ventilador encendido. Al principio, ni siquiera lo notáis. Está ahí, girando, moviendo el aire, haciendo lo suyo. Pero entonces alguien lo apaga. Al principio, nada. Luego, poco a poco, la habitación empieza a sentirse más pesada, sofocante. No te das cuenta de lo importante que era hasta que desaparece. Eso es lo que pasa cuando dejas de aparecer para alguien que daba por sentada tu presencia. Al principio, fingen no darse cuenta, pero poco a poco el aire cambia y entonces no pueden respirar sin ti. No esperaban que te callaras, esperaban una reacción, un poco de rabia, algunas lágrimas, unas pocas. ¿Cómo has podido? ¿Y por qué lo has hecho? Pero cuando nada de eso ocurrió, hiciste lo único que no se esperaban. Dejaste de participar en su espectáculo. Saliste del escenario en mitad de la escena, y ahora las luces están encendidas. El público está mirando, pero tú te has ido, y lo único que les queda es el eco de quien solías ser. Verás, la gente no teme el rechazo, teme la indiferencia, teme el silencio, porque el silencio no le da una dirección, no le da respuestas. Y cuando alguien no puede leerte, empieza a cuestionarse a sí mismo. ¿Me he equivocado? ¿Ha dejado de importarle? ¿Me ha olvidado? Y ahí es cuando comienza el vacío emocional, cuando tu silencio les deja sin aire. Pero aquí está la clave. No es fácil. Sé que todo tu ser quiere ponerse en contacto solo para comprobar si te echan de menos. Quieres publicar algo sutil, comprobar si ven tu historia, quizá dar me gusta a algo de hace años, solo para que se pregunten. Pero déjame decirte lo que eso hace realmente. Les alivia, les da cierre, les hace saber que todavía tienen control sobre tu mente. Y si saben que nunca sentirán tu ausencia, nunca sentirán la pérdida, porque el espacio que dejas atrás sigue lleno de migajas de tu energía. ¿Quieres saber qué es lo que realmente cambia el poder? Cortar el suministro, no darles ni una gota de lo que antes bebían libremente. Ni siquiera un suspiro, ni una mirada, ni un me gusta, nada. Porque en el momento en que sienten tu ausencia, no la ven. No oyen nada, pero la sienten. Ahí es cuando empieza a atormentarlos. Ahí es cuando empiezan a dar vueltas, a comprobar, a preguntarse cosas, porque tu silencio no solo ha eliminado tu voz, ha eliminado su comodidad. Y aquí está la verdad que nunca admitirán. La mayoría de la gente no te echa de menos porque te quiera. Te extrañan porque tu presencia les daba poder, les hacía sentir deseados, admirados, en control. Pero cuando dejas de responder, cuando dejas de perseguir, cuando dejas de llenar los vacíos por ellos, es cuando se ven obligados a sentarse en su propio vacío. Y eso es devastador. Así que déjalos sentirlo. Déjalos sentir cada centímetro de espacio donde solía resonar tu voz. Deja que se pasen la noche mirando el móvil en busca de algo que ya no está disponible. Deja que busquen la versión de ti que una vez conocieron solo para descubrir que ya te has convertido en alguien inalcanzable. No será fácil, pero valdrá la pena, porque cuando mantengas tu silencio el tiempo suficiente, las mismas personas que una vez pasaron por alto tu presencia se verán atormentadas por tu ausencia. Ahora repítelo conmigo, amigos míos. Mi ausencia es inolvidable. Escríbelo en los comentarios. Muéstrales, muéstrate, muéstrale al mundo que has terminado. Ser el fondo, el ruido de alguien.
Tú eres el silencio que nunca esperaban. Y, créeme, lo que viene a continuación sacudirá los cimientos que creían sólidos. Quédate conmigo. Número 3. El silencio se convierte en el espejo del que no pueden escapar. No se veían claramente hasta que tu silencio se convirtió en el espejo. Esa es la cruel belleza del silencio, amigos míos. No solo elimina tu voz, sino que refleja la de ellos con fuerza. Y cuando dejáis de discutir, cuando dejáis de justificaros, cuando dejáis de explicar por qué estáis heridos, ellos se quedan solos con el eco de sus propias acciones. Sin distracciones, sin contrapuntos, solo con un silencio inquietante que les obliga a enfrentarse a lo que han hecho. Y dejadme decirles algo, la gente puede mentirles, puede mentir al mundo, pero no puede mentir a un espejo que no aparta la mirada. Imagina esto, pasas todos los días por delante de un espejo sin prestarle atención. Estás acostumbrado. Apenas le echas un vistazo, pero un día se mueve. Ha desaparecido. Ahora, de repente, notas su ausencia. Te das cuenta de que no solo lo usabas para mirarte, lo usabas para sentirte real, para recordarte quién eras. Y ahora que ya no te refleja, empiezas a preguntarte cómo eres realmente sin él. Eso es lo que hace tu silencio. Elimina el reflejo en el que confiaban, porque cuando estabas en su vida, siempre respondiendo, siempre reaccionando, siempre tendiéndoles la mano, tenían algo con lo que definirse. Si te hacían daño y llorabas, podían decirse a sí mismos que importaban. Si te ignoraban y tú les suplicabas, se sentían poderosos. Si te faltaban al respeto y tú discutías, se sentían importantes. Pero ahora estás en silencio, te has ido, y de repente el reflejo también ha desaparecido. Ahora están atrapados en una habitación llena de su propio ruido, y es ensordecedor. Y ahí es donde su máscara empieza a resquebrajarse. Porque en el silencio, todas las mentiras que se contaban a sí mismos empiezan a perder poder. Se decían que eras dependiente, pero ahora ellos te necesitan. Se decían que eras dramático, pero ahora su mente no deja de dar vueltas. Se decían que eras demasiado, pero ahora se dan cuenta de que lo eras todo, y todo eso les golpea en el espejo que dejaste atrás. Pero esto es lo que nunca esperaban. No te fuiste con fuegos artificiales, no saliste corriendo, no gritaste, simplemente dejaste de aparecer. Te fuiste como un susurro. Y ese silencio, ahora grita en sus oídos, porque el sonido más inquietante del mundo no es el de alguien gritando, es el de alguien que esperabas oír y que se ha callado. Ahora quizá te preguntes, ¿pero no seguirán adelante? ¿No se olvidarán de mí? No, amigos míos, así no funciona la mente. Olvidamos el ruido, olvidamos el drama, olvidamos las cosas que se explican, pero nunca olvidamos las cosas que no hemos cerrado. Nunca olvidamos el silencio que no respondió a nuestras preguntas, las personas que se marcharon sin decirnos por qué. Eso es lo que se queda grabado. Eso es lo que se graba en nuestra memoria como un fantasma que nunca se va. Puede que pienses que tu silencio es una debilidad, pero la verdad es que es la forma más brutal de fuerza, porque reaccionar es fácil, explicar es fácil, pero mantener el silencio mientras te reconstruyes requiere poder. Y ahora lo sienten cada vez que abren el teléfono y no ven tu nombre, cada vez que van a escribir ese mensaje, pero se detienen, porque no saben qué versión de ti responderá o si siquiera responderás. Esa incertidumbre, ese miedo, ese espejo de silencio, eso es lo que los vuelve locos, porque tú eras el espejo. Les reflejabas quiénes eran, pero ahora sin ti, todo lo que ven es el desastre que han creado. Todo lo que oyen es el silencio donde antes estaba tu voz.
Todo lo que sienten es el peso de saber que tenían a alguien y lo perdieron sin siquiera darse cuenta. Así que no te sientas mal por marcharte en silencio. No te sientas débil por permanecer en silencio. No los abandonaste. Les diste algo más fuerte que cualquier confrontación. Les diste un espejo y ahora tienen que vivir con él. Repítelo conmigo, amigos míos. Mi silencio es su reflejo. Escribidlo en los comentarios. Mostradles. Mostrad vos a vosotros mismos. Mostrad al mundo que ya no estáis gritando para que os escuche alguien que se negó a escucharos. Vosotros sois el espejo. Ellos lo rompieron y ahora sangran por sus propias grietas. ¿Y qué vendrá después? Oh, les demostrará lo indestructibles que os habéis vuelto. Quedaos conmigo. Número 4. No pueden curarse de lo que no pueden alcanzar. Querían hacerte daño y curarse sin tener que volver a enfrentarse a ti. Pero el silencio se encarga de que no puedan. Asimílalo, amigos míos, porque algunas personas no se marchan, escapan, no dicen adiós, desaparecen. Y cuando lo hacen, esperan que mantengas la puerta emocional entreabierta, lo suficiente para poder volver más tarde, cuando la culpa se desvanezca y la emoción se desvanezca. Pero cuando los ignoras por completo, de forma constante y sin disculparte, algo aterrador les sucede. La curación nunca comienza. Imagina esto: te raspas la rodilla y en lugar de limpiar la herida, en lugar de afrontar el dolor, simplemente le pones una tirita y finges que no pasa nada. Pero pasan los días y empieza a supurar por debajo. El dolor empeora, la piel se enrojece, se infecta, pica, te quema y no te deja descansar. Y tú sigues sin hacer nada. Eso es exactamente lo que ocurre cuando alguien te hace daño y no tiene que enfrentarse al silencio posterior. Esperan la tirita, tu mensaje, tu reacción, tu emoción para aliviar su conciencia. Pero cuando no les das nada, es cuando se infecta. Verás, la gente no busca la reconciliación porque quiera reparar el daño. La buscan porque quieren alivio. No siempre quieren arreglar el daño que han causado. Solo quieren asegurarse de que no estás sangrando por su culpa. Quieren dormir por la noche. Quieren saber que sigues siendo blando, accesible, que aún hay una posibilidad. Pero cuando te callas, cuando desapareces sin darles esa última dosis emocional, los atrapas en su propia culpa. Y nunca te lo dirán, pero lo sentirán todos los días. Ahora mismo están esperando esa notificación, esa pequeña señal de que aún estás a su alcance. Quieren que rompas el silencio, que les des una señal que les diga que todavía les importas. Y aquí está la verdad que más duele a su ego. Tú todavía les importas, pero ahora ellos no te importan a ti. Y ese cambio, esa inversión, es lo que no pueden soportar. Porque cuando alguien no puede llegar a ti, no puede controlar lo que siente por ti. Ya no puede manipular la historia. No pueden reescribir lo que pasó con excusas o un cierre falso. Y sin esa capacidad de controlar la narrativa, están atrapados en sus propias consecuencias. Cada mensaje que no envían, cada llamada que no se atreven a hacer, cada publicación a la que no reaccionas, se convierte en un recordatorio de que perdieron la única versión de ti que alguna vez les importó. Ahora sé lo que estás pensando. Pero, ¿y si simplemente siguen adelante? ¿Y si mi silencio no les afecta? Amigos míos, escúchenme. La gente sigue adelante cuando hay ruido. No siguen adelante cuando hay misterio. Y tú, con tu silencio, te has convertido en un misterio. No saben si estás bien. No saben si les odias. No saben si lo han superado o si simplemente han pasado página. Y eso es lo que les destroza. No tu ira, ni tu tristeza, sino tu silencio. Porque el silencio dice lo que las palabras nunca podrían decir. Ya no tienen acceso a mí.
Y sin ese acceso no hay resolución, ni consuelo, ni capacidad para arreglar el desastre que han causado y fingir que nunca ha sucedido. Deja que intenten curarse. Deja que busquen distracciones, otras personas, subidones temporales para olvidar el vacío. Pero nada funcionará. Porque la verdadera curación solo comienza cuando te enfrentas a lo que te ha roto. Y no pueden enfrentarse a ello porque ya no estás ahí. No se lo estás explicando. No estás calmando su ego con una última explicación emocional. Te has alejado de su alcance. Y ahora la consecuencia no desaparece. Se multiplica. Por eso debes permanecer en silencio. Por eso no respondes a ese mensaje, a esa llamada para ver cómo estás, en la que estaba pensando. Mientes, envuelto en nostalgia, porque no es por ti, es por ellos. Es un intento desesperado por salir del lío en el que se han metido sin limpiar los escombros que han dejado atrás. No les des esa salida. No les des tu energía para que puedan marcharse de nuevo. Limpio, libre. Repítelo conmigo, amigo mío. No van a curarse a través de ti. Escríbelo en los comentarios. Muéstrales, muéstrate. Muéstrale al mundo que ya no eres el remedio para el daño de otra persona. Ya no eres la vía de escape. Eres la lección que no querían, pero que ahora no pueden evitar. Y creedme, ¿qué vendrá después? Lo sentirán más profundamente que cualquier palabra que hayáis podido decir. Quedaos conmigo. Número 5. El ego no entra en pánico hasta que se le ignora. Los gritos más fuertes provienen de los egos que una vez fueron alimentados en silencio. Esa es la parte que nunca te cuentan, ni en los libros, ni en las películas, ni siquiera en esos videos de consejos para romper con alguien. Porque te han enseñado a pensar que cuando alguien te deja, no le importas, que si pasa página rápidamente, ya ha superado la ruptura, que si actúa como si nada, es porque así es. Pero esta es la verdad. El ego no se inmuta cuando se le enfrenta. El ego se estremece cuando se le ignora. Y en el momento en que dejas de hacerles el juego, de darles reacciones emocionales, de validar su existencia con tu atención, es cuando su calma se resquebraja. Mis amigos lo ven así. Un rey camina por su palacio. Todos los sirvientes se inclinan. Todos los ojos lo miran. Todas las voces lo saludan. Eso es lo que lo mantiene poderoso, el reconocimiento. Pero ahora imagina que entra en una habitación y nadie levanta la vista. Nadie habla. Nadie se inclina. El silencio no es solo incómodo, es ofensivo. Lo desconcierta. Porque ahora su identidad no se refleja en los demás. Ya no está seguro de quién es sin la atención. Así es como reacciona el frágil ego ante tu silencio. No de forma inmediata ni dramática, sino lenta y destructiva. Porque solías validarlos con tu ira, con tu atención, con tu dolor. Cada vez que discutías, suplicabas o publicabas algo emotivo, ellos se alimentaban de ello. No porque fueran despiadados, sino porque eso demostraba que seguían siendo importantes. Y ahora no estás demostrando nada, no estás reaccionando, ni siquiera estás presente. Y eso es lo que les aterroriza ahora mismo. Fingen estar bien, actúan, publican, ríen, salen. Pero no te dejes engañar por las apariencias. Por dentro, el silencio actúa como un veneno lento. Porque cuando el ego de alguien está acostumbrado a ser alimentado, incluso la atención negativa se siente como combustible. Pero tu silencio, tu negativa a siquiera mirarles, eso es inanición. Y el ego no se rinde fácilmente. Empieza a agitarse. Revisa tu página. Acecha tus historias. Deja esos me gusta accidentales. Espera una reacción, porque en ausencia de tu atención, su identidad se siente amenazada. Y eso es lo que los hace entrar en espiral. No es la pérdida, ni la ruptura, ni siquiera la culpa. Es darse cuenta de que ya no tienen influencia sobre ti, que no pueden hacerte saltar,
que no pueden hacerte retroceder, que no pueden hacerte sentir nada. Ese poder se ha ido. Y el poder es lo que el ego necesita para sobrevivir. Pero lo entiendo. Probablemente te preguntes, ¿no pensarán que soy débil si no digo nada? ¿No pensarán que no me importa? Déjame desmentir esa mentira de una vez por todas. El silencio no es debilidad, es dominación psicológica. Y quienes realmente entienden el poder no pierden el tiempo demostrándolo. Lo encarnan en silencio, plenamente, sin necesidad de permiso ni aplausos. No se gana esta batalla gritando. No se gana bloqueando o explicando, ni presumiendo de tu mejora en las redes sociales. Se gana cuando ellos van a provocarte y no hay respuesta. La ganas cuando su nombre ya no te afecta, cuando su presencia no te altera en absoluto. Cuando tu silencio se vuelve tan constante, tan inquebrantable, tan distante, que les hace cuestionarse si alguna vez te tuvieron realmente en sus manos. Ese es el peor miedo del ego. No ser odiado, no ser amado, ser irrelevante. Y cuando dejas de reconocer a alguien que una vez lo fue todo para ti, y lo haces con paz, sin mezquindad, les muestras lo único que nunca pensaron que aprenderías, cómo vivir sin ellos. Así que no cedas, no te rindas, no respondas, solo por mantener la cortesía. Deja que el silencio haga su trabajo. Deja que ahogue su sentido de superioridad. Deja que les quite la máscara. Deja que exponga lo frágiles que eran sin tu atención constante que los mantenía unidos. Repítelo conmigo, amigos míos. Mi silencio rompe egos. Escríbelo en los comentarios. Demuéstrales, demuéstrate a ti mismo. Demuestra al mundo que ya has terminado de alimentar a personas que solo aparecían cuando estaban hambrientas de reconocimiento. Tu silencio no es pasivo, es poderoso. ¿Y qué vendrá después? Les hará desear no haber subestimado nunca tu capacidad para desaparecer. Quédate conmigo. Número 6. Querían control. Ahora no pueden predecirte. En el momento en que dejas de ser predecible, ellos empiezan a perder el control. Ese es el cambio, amigos míos, el que nunca vieron venir. Porque cuando alguien cree que conoce todos tus movimientos, todas tus emociones, todas tus reacciones, no te valora, te utiliza. Utiliza tu previsibilidad para sentirse poderoso, para sentirse seguro, para sentir que posee una parte de ti. Y mientras sigas desempeñando el mismo papel, respondiendo a las preguntas y reaccionando como ellos esperan, no eres una persona en su mente, eres un títere. Pero, en el momento en que te callas, en el momento en que dejas de ser la versión de ti mismo que ellos pueden leer como un libro, te conviertes en un misterio, y la gente no controla lo que no puede entender. Te pondré un ejemplo. Imagina a un jugador entrando en un casino. Se sienta en una máquina que siempre paga. No es un premio gordo, pero algo sí. Cada vez que pulsa el botón, obtiene un resultado. Se convierte en una rutina, predecible, adictiva. Pero un día pulsa el botón y no pasa nada. Espera, lo intenta de nuevo y sigue sin pasar nada. Ahora está confundido, frustrado. Golpea los lados tratando de obtener una reacción y de repente ya no tiene el control. El juego ya no es divertido. El juego son ellos. Eso es exactamente lo que pasa cuando dejas de reaccionar. Antes eras predecible. Comprobabas sus historias, como sus publicaciones, respondías a sus migajas. Les dejabas volver cuando te prestaban la atención suficiente para mantenerte en espera. Y a ellos les encantaba, no porque te quisieran, sino porque les daba control, les daba certeza. Les decía, todavía importo para ti. Pero ahora, la historia ha cambiado. No saben qué estás haciendo, con quién estás hablando, qué estás sintiendo. Ni siquiera saben si te importa, y eso los está volviendo locos.
porque esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. El poder no reside en ser ruidoso, reside en ser indescifrable. Y ustedes, amigos míos, se han vuelto indescifrables. No publican para llamar su atención, no reaccionan para provocar una respuesta. Simplemente se han ido, sin bloquear, sin suplicar, sin rencor, solo en silencio, presentes en el mundo, pero ausentes de su mundo. Y esa imprevisibilidad trastoca su identidad, porque durante mucho tiempo se definieron a sí mismos a través de sus reacciones. Si podían herirles, significaba que aún importaban. Si podían hacerte sentir celosos, significaba que aún tenían acceso. Si podían sacarte de quicio, significaba que aún estabas emocionalmente involucrados. Pero ahora ya no saben quiénes son. Os habéis convertido en alguien nuevo, alguien distante, alguien inaccesible, alguien con quien no pueden jugar como solían hacerlo. Y sí, sentirás la atracción, la necesidad de que te vean, la necesidad de demostrarles que estás mejor, de demostrarles que has seguido adelante, pero no caigas en la trampa, porque en el momento en que actúes por esa necesidad, volverás a ser predecible. Y las personas predecibles no asustan a quienes se han ido, les reconfortan. Quieres que sientan el cambio. Entonces, no les des lo que esperan. No les des pruebas. No les des noticias. No les des la satisfacción de saber dónde están contigo. Deja que se pregunten. Deja que se asusten en el silencio. Deja que se pasen el rato mirando, y actualizando, y adivinando, y que sigan sin encontrar nada, porque el control solo existe cuando pueden predecirte, y ahora no pueden. Por eso funciona el silencio. Por eso la imprevisibilidad es poder, porque les obliga a mirar hacia adentro, a sentarse con sus dudas, a cuestionar todo lo que creían saber sobre ti. Y ese caos psicológico es como comienza el arrepentimiento. Así es como se forma la obsesión, no a partir de la ira, ni del cierre, sino de la incertidumbre, del espacio en blanco donde solías responder. Así que no vuelvas atrás, no llenes el silencio, no expliques tu distancia. Deja que la imprevisibilidad hable más alto que cualquier cosa que puedas decir. Deja que el silencio les recuerde que ya no juegas al mismo juego. Repítelo conmigo, amigo mío. No pueden controlar lo que no pueden leer. Escríbelo en los comentarios. Muéstrales. Muéstrate. Muéstrale al mundo que ya no vas a ser predecible, que ya no vas a ser fácil de alcanzar, que ya no vas a estar emocionalmente disponible para personas que solo te valoraban cuando eras fácil de entender. Ahora eres la página en blanco, el libro cerrado, el giro inesperado de la trama. ¿Y qué vendrá después? Oh, les hará desear haberte estudiado cuando tuvieron la oportunidad. Quédate conmigo. Número 7. El distanciamiento no es crueldad, es claridad. Te llamaron frío cuando dejaste de responder, pero la verdad es que tu silencio fue el adiós más cálido que podías dar. Deja que eso cale hondo, amigos míos, porque el mundo intentará hacerte sentir culpable por marcharte en silencio. Te llamarán despiadado, indiferente, grosero, egoísta. Pero tú y yo sabemos que no te callaste para hacerles daño. Te callaste para dejar de hacerte daño a ti mismo. El distanciamiento no es crueldad, es claridad. Es el último acto de amor hacia ti mismo, después de haber pasado demasiado tiempo intentando explicar el dolor a alguien que no quería entenderlo. Déjame decirte algo real. Solo le debes un cierre a la versión de ti mismo que suplicaba ser escuchada, no a la persona que nunca te escuchó. Le debes paz a tu propio espíritu, no al ego que te destrozó. El distanciamiento no es un juego manipulador, no es venganza, no es castigo, es protección. Te desvinculaste porque seguir conectado te estaba consumiendo la vida.
Imagina una casa inundada por una tubería que no deja de reventar. Intentaste taparla, intentaste sellarla, pediste ayuda, intentaste arreglarla. Pero hicieras lo que hicieras, el agua seguía entrando. Y cada vez que entraba, te ahogaba un poco más. Así que un día no gritaste, no lloraste, simplemente hiciste las maletas y te fuiste. Eso es desapego. Es salir de la habitación que te estaba matando sin decir nada a las personas que ignoraron tus gritos cuando te estabas ahogando. Dirán, ahora eres frío. Pero ¿dónde estaban ellos cuando eras cálido, cuando eras tierno, cuando eras leal, cuando aparecías una y otra vez, dándoles amor, tiempo, energía, perdón? Amaban la versión de ti que sangraba por ellos, pero ahora que has dejado de sangrar, se sienten incómodos, porque el desapego no alimenta su ego. El desapego no les ofrece un cierre. El distanciamiento no explica, no tranquiliza, no envuelve las cosas en un bonito lazo. Simplemente es. Simplemente se aleja. Simplemente termina. Y la gente odia eso, no porque te quisiera, sino porque le gustaba tener el control sobre ti. Y ahora has hecho algo radical. Has dejado de dar explicaciones, has dejado de responder, has dejado de hacerte responsable de sus emociones. Y ellos no saben qué hacer con eso, porque tú eras quien siempre aparecía, quien siempre daba el beneficio de la duda, quien siempre ofrecía otra oportunidad, pero ya no. Y aquí está lo mejor. Ahora no pueden decir que eres frío, no después de haber ignorado tu calidez durante tanto tiempo. El desapego es sagrado. Es el arte de sanar sin permiso, de seguir adelante sin grandes discursos, de elegirte a ti mismo, no con fuego, sino con silencio. Es lo que pasa cuando finalmente aceptas que no necesitas que ellos cambien para ser libre. Solo necesitas distancia. Ahora lo llaman ghosting. Lo llaman falta de respeto, pero a puerta cerrada les está volviendo locos, porque el distanciamiento no les proporciona la emoción que esperaban. No es lo suficientemente dramático como para ignorarlo, ni lo suficientemente ruidoso como para luchar contra él. Es definitivo, y sé que es difícil. Sé que quieres dar explicaciones, que quieres asegurarte de que saben por qué te has marchado, pero eso ya no es asunto tuyo. Tu silencio dice más que las palabras. Dice, lo intenté, lo di todo, esperé y ahora se acabó. No es crueldad, es claridad. Así que no te cuestiones, no mires atrás, no compruebes, no te sientas culpable por elegir tu paz. Porque no te distanciaste porque no te importaba. Te distanciaste porque finalmente te diste cuenta de que ellos no lo hacían. Repítelo conmigo. Amigos míos, mi distanciamiento es mi libertad. Escríbelo en los comentarios, muéstrales, muéstrate a ti mismo. Muéstrale al mundo que has dejado de ser el cuidador emocional de personas que nunca valoraron tu presencia. Ya no estás explicando tu valor, lo estás viviendo. Y, créeme, ¿qué vendrá después? No solo lo sentirán, lo recordarán. Quédate conmigo. Número 8. Deja que te vean brillar en silencio. Desaparecer no significa que te estés escondiendo. Significa que te estás convirtiendo en alguien a quien nunca volverán a tener cerca. Esa es la parte que no esperaban, amigos míos. Pensaban que tu silencio era una derrota. Pensaban que tu ausencia era debilidad. Pensaban que ignorarlos significaba que estabas en algún lugar, llorando sobre tu teléfono, esperando a que su nombre apareciera en la pantalla como un salvador. Pero no, no estabas esperando. Estabas trabajando. Estabas reconstruyéndote. Estabas resurgiendo en silencio, con fuerza imparable. Cuando la gente se va, no imagina que realmente seguirás adelante. No de verdad. Piensan que te quedarás atrapado en la sombra que dejaron atrás. Quizás publiques una o dos citas tristes.
Quizás eches un vistazo a su página. Quizás te mantendrás emocionalmente disponible por si acaso deciden volver. Eso es lo que ellos apostaban. Nunca vieron el resplandor que se avecinaba. Nunca pensaron que el mismo silencio que los volvía locos se convertiría en la banda sonora de tu evolución. No se dieron cuenta de que cada momento que permanecías en silencio, cada segundo que no te comunicabas, cada día elegiste la paz en lugar del cierre. No estabas desapareciendo, estabas subiendo de nivel. Déjame pintarte un cuadro. Imagina un jardín en pleno invierno. Nada florece, nada vibra, solo hay quietud. Para el ojo inexperto, parece la muerte, pero bajo tierra, las raíces crecen, el suelo cambia, el ecosistema se transforma en silencio, y cuando llega la primavera, estalla. Eso es lo que eres ahora mismo. Te estás convirtiendo en algo para lo que ellos nunca estarán preparados, porque mientras ellos están ocupados comprobando si has visto su historia, tú estás aquí escribiendo una historia completamente nueva. Mientras ellos intentan provocarte con migajas, tú estás construyendo un festín. Y lo mejor de todo es que lo estás haciendo sin ruido, sin juegos, sin necesidad de que te vean. Has dejado de actuar, has dejado de demostrar, has dejado de vivir a la sombra de la atención de otra persona. Y ahora, eres inalcanzable, no porque hayas desaparecido, sino porque has superado a la versión de ti mismo que necesitaba que ellos vieran tu valor. Ahora mismo te están observando. No te equivoques. Puede que no les gusten tus publicaciones, puede que no se pongan en contacto contigo, pero créeme, te están observando. Actualizan la página, te buscan, preguntan por ti, no porque les importes como antes, sino porque no entienden cómo puedes estar bien sin ellos. Y eso les corroe el ego, porque querían ser tu punto de ruptura, pero en cambio se convirtieron en tu despertar. Se convirtieron en el silencio que te llevó a renacer. Ahora bien, la mayoría de las personas en tu situación cometen un error crítico. Intentan presumir de su transformación. Lo publican, lo exhiben, se aseguran de que se vea. Pero esta es la verdad. El poder real no se anuncia. Llega con calma, en silencio, innegable. No tienes que demostrar nada. Solo sigue creciendo, sigue prosperando, sigue brillando en silencio. Deja que se pregunten con quién estás. Deja que adivinen lo que estás pensando. Deja que sientan ese espacio vacío donde antes estaba tu voz. Y cuando finalmente se den cuenta de lo lejos que has llegado, cuando intenten volver y poner a prueba si todavía importas, encontrarán una puerta cerrada donde antes estaba la alfombra de bienvenida. Porque ahora no solo te has ido, eres intocable, no porque los odies, sino porque has sanado hasta el punto de no necesitarlos. Así que no rompas el silencio para buscar validación. No publiques para provocar. No envíes mensajes para tantear el terreno. Deja que se queden en su confusión mientras tú te sientas en tu poder, porque el silencio no solo les hace echarte de menos, les hace darse cuenta de que nunca te conocieron realmente. Repítelo conmigo, amigo mío. Brillo en silencio. Escribidlo en los comentarios. Mostradles. Mostrad vuestro poder al mundo. Mostradles que vuestro poder nunca estuvo en la actuación, sino en la quietud. Y creedme, lo que viene ahora no es solo silencio, es transformación. Quedaos conmigo. Esto solo acaba de empezar. Número 9. Deja que el tiempo juegue en tu contra, no en la suya. No tienes que hacerles arrepentirse hoy. El tiempo se encargará de eso por ti. Ese es el poder silencioso que has estado ignorando, amigos míos. El tiempo, no suplicar, no perseguir, no bloquear, no demostrar. Solo el tiempo. Porque mientras tú estás ahí fuera, preocupado por si han seguido adelante, si todavía piensan en ti, si tu silencio ha tenido algún impacto,
Ellos ya están en un juego que no pueden ganar, y ni siquiera se dan cuenta. Todavía no. Déjame decirte lo que la gente nunca admite. El arrepentimiento no llega como una tormenta. Se cuela como la niebla, lento, silencioso, implacable. Al principio no sienten nada. Están de fiesta, riendo, viviendo su mejor vida. Ves sus publicaciones y te duele. Pensás, ¿alguna vez importé? Te preguntás si ahora son felices, libres de tu presencia. Y ahí es donde cometés el error. Pensás que porque son ruidosos. Han seguido adelante, pero no te dejes engañar por el ruido, amigo mío. El ruido es solo la forma que tienen algunas personas de ocultar su pánico silencioso. El ruido es lo que hacen cuando no pueden soportar lo que han perdido. El ruido es lo que necesitan cuando intentan ahogar el sonido de tu ausencia. Pero al tiempo no le importan sus distracciones. El tiempo les quita todas las máscaras que llevan, todas las sonrisas falsas, todas las emociones temporales, y al final se quedan solos con el silencio que dejaste atrás. ¿Quieres pruebas de que tu silencio funcionó? Espera, no lo persigas, no lo busques. Deja que el tiempo lo cocine, porque mientras ellos pierden meses fingiendo que no sienten nada, fingiendo que no importas, fingiendo que ganaron, tú estás construyendo. Te estás convirtiendo en alguien más fuerte, más claro, más tranquilo. Te estás acostumbrando a tu propio espacio. Te estás volviendo a enamorar de tu propia paz. Y cuando el tiempo los alcance, y siempre lo hace, mirarán atrás y se darán cuenta de que no solo han perdido a alguien que se preocupaba por ellos, han perdido a alguien que nunca se habría ido si no te hubieran obligado. Es como entrar todos los días en tu tienda favorita, sabiendo que siempre estará ahí. Miras, tocas, no compras, lo das por sentado y un día ya no está. Sin señales, sin despedidas, sin rebajas por cierre, simplemente vacía. Y ahora no puedes dejar de pensar en ello. Eso es en lo que se convierte tu silencio con el tiempo. Una tienda cerrada cuya importancia no se dieron cuenta hasta que dejó de estar disponible para siempre. Pero lo entiendo. El tiempo puede parecer una tortura. Te sientes tentado a ponerte en contacto con ellos solo para recordárselo, solo para despertar su arrepentimiento, solo para ver si les duele. Sin embargo, pero aquí está la cuestión. No aceleras su arrepentimiento rompiendo tu silencio. Lo retrasas, porque en el momento en que te escuchan, se sienten aliviados, se tranquilizan, saben que sigues ahí. Y ahora no sienten la pérdida, sienten consuelo. Y eso es lo que tú has dejado de darles. No se cura volviendo atrás. Te curas dejando que el tiempo haga lo que las palabras nunca pudieron. Deja que se arraigue. Deja que te atraviese. Deja que repita cada recuerdo en su mente. Mientras tú sigues adelante con elegancia, deja que les persiga tu quietud, mientras reconstruyes tu vida en segundo plano. Porque cuanto más tiempo permanezcas en silencio, más fuertes serán sus dudas. Cuanto más tiempo estés fuera, más valiosa se vuelve tu presencia. Y cuando finalmente se den cuenta de que la han fastidiado, ni siquiera estarás en el mismo lugar. Estarás demasiado lejos. Un día abrirán su teléfono, escribirán tu nombre en la barra de búsqueda solo para ver, solo para comprobar. Y cuando lo hagan, lo sentirán. Ese momento, ese dolor, ese ¿y si es demasiado tarde? Y esa es la venganza. No tuviste que planearla. Esa es la justicia que nunca tuviste que impartir. Ese es el karma por el que nunca tuviste que mover un dedo, porque el tiempo lo hizo por ti. Y aquí está la verdad que la mayoría de la gente no diría en voz alta. El verdadero poder no está en hacerles arrepentirse hoy. Está en asegurarte de que, cuando lo hagan, a ti ni siquiera te importe. Esa es la victoria. No la atención, ni la venganza,
No un último mensaje, sino la evolución, silenciosa, constante, inquebrantable. Así que deja de contar los días, deja de mirar su página, deja de preguntarte si se han dado cuenta de algo. No es tu trabajo hacerles ver, tu trabajo es sanar. Tan lejos de ellos que, incluso si vuelven, encontrarán una versión de ti a la que ya no tienen acceso. Repítelo conmigo. Amigos míos, el tiempo juega a mi favor. Escribilo en los comentarios. Demuéstrales. Démosla a ver. Démosla al mundo que has terminado. Has terminado de perseguir el arrepentimiento, de alimentar el cierre de aquellos que nunca se lo ganaron, de intentar acelerar lo que ya está garantizado. Deja que se queden en el silencio. Deja que carguen con el peso. Deja que sientan el espacio que solías llenar. Porque el tiempo no olvida. El tiempo revela. Y creedme, cuando por fin os echen de menos, ya os habréis convertido en alguien a quien nunca recuperarán. Si este mensaje os ha conmovido, si estáis listos para levantaros en silencio y caminar con fuerza, dadle a me gusta a este vídeo. Suscribíos y dejad esa afirmación en los comentarios. El tiempo trabaja a mi favor. Decidlo en voz alta. Decidlo con orgullo. Y recordad, esto no es el final, es vuestro comienzo.